Listo. Gracias, pastor. Listo, entonces, Pastor Hilder Arango, bienvenido. Entonces vamos a ver la segunda parte de la clase de hace 15 días. Entonces, él va a hacer como un recorder de lo de hace 15 días para poder empatar con lo de hoy, que es la segunda parte. Bien, quiero empezar con un ejercicio mental. ¿Qué ve usted ahí en la pantalla? Pixeles. Yo veo Excelente. como un tejido. Esta imagen está en 3D. Llevo pingüinos. Esta imagen está en 3D y, y le voy a dar una pista aquí. Es un animal. Es un camello. Muy bien. ¿Quién más ve también? Yo veo que es un camello de descifrar esa imagen. Es- ¿Alguien más ve el camello? No. Muy grande, ¿no? Grandísimo. Ok, muy bien. Se lo dejo de tarea. Ahí hay un camello, es una imagen 3D, pero la mayoría de la gente, casi que el 99% de la gente o el 90 y algo por ciento de la gente no ve el camello, simplemente ve los píxeles, los colores allí. ¿Qué quiero decir con eso? El texto bíblico es parecido. Si a veces leemos un texto y no vemos más allá. Vemos solamente las palabras que están ahí en la superficie del texto, pero no vemos el contenido interno que tiene el texto. El texto tiene un contenido que lo soporta y a veces no lo vemos. Pues hoy vamos a ver un poco cómo entender esta parte. Hace 15 días Pastor estuvimos. Hilder, perdón, ¿por qué no nos muestra el camello? No, no, no se los puedo mostrar, te tienen que verlo ustedes mismos. O sea, como le digo yo, no puedo decir, mírelo acá, porque es como es una imagen 3D. eh, Cuando uno va viendo, la imagen se va a poner al frente y otra se va a poner al fondo. Va a tomar una forma en 3D. Pero eso es lo difícil, ¿no? Que no puede decir, mírenlo acá, porque no es algo que está al bordecito o algo, no. Es que la imagen misma, usted va mirando, mirando, hasta que los ojos tienen la capacidad de separar la imagen en 3D. Si usted ve la imagen en 2D, solo va a ver píxeles. Cuando los ojos logran separar la imagen en 3D, ¡pum! Se va al fondo y aparece el camello adelante y una imagen al Hay fondo. que ver otra vez a ver si, ¿No? Le voy a poner. a ver si le damos. Puede tratar de mirarlo casi en el centro y como un poquito si estuvieran viscos, así como.
Yo no lo veo. El camello. No, yo me rindo en esta. Que yo veo todo igual. Sí, usted solo ve las manchas ahí como pixeladas. No, Muy bien, ahí se los envié al grupo de la para que alguno, siga pro. alguno lo vio para que levante ahí la mano a ver si yo soy el único que no lo veo, oiga. Liliana sí lo ve. Nadie más lo vio, oiga. Bueno, siga. Bueno, ya esta ilustración, estábamos viendo la idea central, ¿verdad? Estamos hablando la importancia de que la Biblia está escrita en ideas centrales, que Dios transmite ideas centrales a personas y la Biblia, cuando uno lee el texto, está expresado en ideas centrales que están sustentadas con ideas secundarias o argumentaciones. Entonces, es una manera de ver la Biblia para poder nosotros tener una mente dentro de un sermón expositivo, porque la base del sermón expositivo es la idea central. Como en un sudado de pollo, la base es el pollo. En el sermón expositivo, la base es la idea central. Entonces, cuando empezamos a mirar los textos con ideas centrales, pues vamos a empezar a tener una mente más para el tema expositivo, ¿ok? Pero la idea central está sustentada dentro de una idea general, ¿sí? Está sustentada dentro de esta idea general. Voy a mostrarles aquí otra diapositiva o una diapositiva. ¿Cómo se organizan las ideas en la Biblia? ¿Dónde estoy ubicado ahí? Difícil, ¿cierto? Saber dónde estoy ubicado. ¿Dónde estoy ubicado ahí? Bosque. En bosque. Bien. ¿Dónde estoy ubicado ahí? En Amazonas. En el Amazonas. Muy bien. Bien, ya ahí estoy más afuera. Y ahí vemos el Amazonas, ¿cierto? ¿Qué dice acá? Si no podemos interpretar el Amazonas desde unas hojas, que fue la primera imagen, tampoco podemos interpretar la Biblia eficazmente desde un versículo. ¿Cómo se identificó que era el Amazonas? Por lo menos, señor John, Cuando se va alejando el zoom, te ya no va identificando. se fue identificando. Eh, Cuando tenemos una imagen global del lugar, ahí usted fue identificando el Amazonas, ¿cierto? Ahora, si usted hace el ejercicio ahora al contrario, usted ya va a identificar lo que hay en la hoja porque usted ya tiene la imagen global, ¿sí? Entonces la idea es que usted mire la Biblia al contrario. No mire la Biblia desde el versículo, sino que mire la Biblia desde la Biblia completa. ¿Estoy siendo claro? En- eh, Entonces usted no va cuando lee el texto, no solo va a ver el texto. ¿Usted qué va a ver?
el texto desde la Biblia. ¿Sí? No la Biblia del texto, sino el texto desde la Biblia. Uno dice, wow, se va a tener un zoom, por decirlo de esta manera. Entonces, una palabra se ajusta dentro de una oración. Es el sentido más simple. Una palabra toma objeto dependiendo del contexto, ¿sí o no? ¿Qué hace que una palabra cambie el sentido? La misma oración, ¿cierto? Si yo le pregunto a usted qué es perico, ¿qué definiría qué es perico? Un animal, un pájaro. Depende. Entonces, si yo le digo, ¿quiere tomar perico? ¿Qué le estoy diciendo? Café con leche. Depende de la región, Pero también depende de la frase. Le digo, ¿quiere ¿sí? tomar perico? ¿Cierto? Café con leche. Si yo le digo, ¿quiere Depende perico? de la región también, pastor. Sí, pero Porque si una perico, región por digo, ejemplo, perico en Bogotá son unos huevos pericos, pero perico en Pereira es un tinto, es un café con leche. sí, pero también depende de la frase, porque así yo le diga en Pereira, me regalan unos pericos revueltos. La frase gobierna la palabra. Y si yo le digo, ¿usted eh, absorbe perico? ¿Qué es? Droga, Droga. Y si le digo, ay, vio el perico volando, un pájaro. pájaro. Entonces, la misma palabra es gobernada por la frase. Entonces, una palabra toma sentido cuando está dentro de su contexto simple, es una palabra simple. Un párrafo contiene una o más oraciones, y eso es un sentido articulado. Un párrafo contiene uno o más versículos, sigue un sentido todavía más articulado, ¿sí? Entonces, cuando usted lee un texto y el texto se amplía, por ejemplo, aquí vemos Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Listo? ¿Y qué significa nada me faltará en el Salmo 23? Cuando uno lee el Salmo 23 y dice, tengo una necesidad económica, y cuando usted lee el Salmo 23, en algún texto habla de economía, dice, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Y usted ve el resto del texto, entonces nada me faltará, pero es nada de lo que está mostrando el texto. Entonces, podemos sufrir algún faltante en la vida, sí, pero si somos ovejas del Señor, tendremos lo que tiene el texto. Entonces, el sentido de una palabra, de una frase, es demarcado por el contexto del mismo capítulo. ¿Listo? Entonces, uno de los errores que nosotros a veces tomamos es que ampliamos el zoom del sentido del texto, es decir, o de la palabra, ampliamos el zoom, pero no lo hacemos desde la cosmovisión bíblica, sino desde una cosmovisión personal. ¿Sí? Entonces le damos sentido a la frase, el Señor es mi pastor, nada me faltará, desde lo que yo pienso o desde mi necesidad. Pero la pregunta ¿es el sentido real del texto? Sí. Entonces es importante cuando empezamos a hacer el zoom, a ver más allá profundamente del de un texto, entender todo un panorama, todo un contexto. Un capítulo contiene varios párrafos, un sentido todavía más completo. Un libro contiene un tema, ese ya es un sentido complejo. ¿Ustedes saben el tema de algún libro? Alguien que me diga, tal libro tiene tal tema de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el libro de Josué, el tema que maneja es la conquista y la repartición de la tierra. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más sabe un libro de la Biblia y su
y su contexto. Por ejemplo, el libro de Esther tiene que ver con una persona que ayuda a preservar la existencia del pueblo de Israel, en este caso la reina Esther. Entonces, nótese que a veces pensar en un tema completo de un libro nos es un poco difícil. Pero si usted tiene el tema del libro en la cabeza, cuando usted lee el libro, empieza a unir el libro, ¿sí? Por decir, ¿cuál sería el tema del primer libro? Génesis. Ujú. En principio la creación y para allá la comunión de Dios del hombre con Dios. El principio de las cosas, ¿cierto? Principio de las cosas. Y si usted nota el Génesis del 10 al 50 es el principio de la creación de un pueblo y los 10 primeros capítulos la creación general, ¿cierto? Y el primer capítulo la creación universal. Entonces, tiene que ver con la creación. Romanos, por ejemplo, que es un libro muy, muy conocido y fuerte. Tema de Romanos. ¿Alguien se acuerda del tema de Romanos o lo sabe? Bueno, el tema romano es la justicia de Dios. Sí, la justicia de Dios. Entonces, ¿para qué este ejercicio? Para desafiarlo a que usted empiece a aprenderse los temas de la Biblia. Entonces, usted quiere leer un libro o quiere predicar más bien un libro, el desafío es que usted lo lea primero y tenga un panorama general del libro, tocante empezando por el tema. Entonces, ¿cuál es mi recomendación acá? Si usted quiere, entre comillas, dominar un libro, usted empiece por hacerle el acercamiento, hágale un bosquejo del libro, o sea, hágale método sintético al libro, ¿sí? Y aquí hay dos opciones. La primera, que usted haga el esfuerzo de amor y le haga su método sintético. Y la segunda es que usted, eh, pues, pida la comida a domicilio y vaya a un libro y pueda consultar el, el método en el libro, ¿ok? Entonces, yo tengo bosquejos, sí, bosquejos de la Biblia. Tengo una esta con puros bosquejos de la Biblia y eso también le ayudaría a usted a ubicarse dentro del mismo contexto. Y la Biblia contiene 66 libros en 2 testamentos con un tema. Eso sería un sentido global. Ejercicio. Ajuste la oración de Tito 1:4. Verdadero hijo en la común fe. Entonces hagamos ejercicio. Vaya a Tito 1:4. Si alguien lo tiene, por favor lo lee. A Tito, verdadero hijo en la comunión, en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces trate de hallarle sentido a la frase común fe. Pero ahora no solo lea Tito 1:4. Lea Tito 1, 2, 3. Y trate de hallarle un sentido allí. Lo tenemos. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe. Aquí aparece de nuevo la palabra fe. De los escogidos, mete el tema de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Relaciona la fe con la verdad, que es según la piedad. Entonces, fe, verdad y carácter. Está relacionado con la palabra piedad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ¿de qué común fe está hablando allí? Está hablando de la fe en Jesucristo, ¿cierto? Está hablando de la fe, pero está hablando bajo el contexto de los escogidos, bajo el contexto del conocimiento de la verdad. Entonces, es una fe basada en las Escrituras. Y está hablando de una fe expresada en el carácter, según la piedad. Después de dar esta explicación, Pablo termina en el versículo 5 diciendo: por esta causa te dejé en Creta. ¿Por qué causa? Por causa de la fe. De que la fe de Tito, el carácter de Tito, era parecido a el carácter de Pablo. Pero todo está basado en la fe en Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí le estamos encontrando sentido? Venga, yo no sé si ustedes no ponen cámaras, que se ve eso ahí todo oscuro. Eso. Muy bien. Para ser más interactiva la clase, que me siento haciendo un monólogo ahí. Entonces, la fe, está hablando allí, esa común fe en Jesucristo, basada en el carácter. Si usted puede notar cómo se va ampliando el concepto de una frase. Se va ampliando por el panorama. Ahora, si ampliamos más el libro, vamos a entender un poco más. Seguimos acá con la diapositiva. Es un ejercicio pequeño. Entonces, conclusión: las ideas en la Biblia están sujetas en temas centrales en el tema central de la Biblia, que sujeta el tema de cada libro, que sujeta cada capítulo, que sujeta cada párrafo, que cada versículo y cada palabra. ¿Sí? ¿Me está haciendo entender hasta acá? Entonces encontramos una jerarquía en el entendimiento general. Como empezamos en el ejercicio, en el subgeneral. ¿Ok? Entonces, ¿qué pregunta surge acá? ¿Qué deberíamos saber entonces si queremos entender la Biblia en general? ¿Qué piensa usted que deberíamos de saber? Si todo está sujeto, el versículo está sujeto, o la palabra está sujeta a la oración al versículo, el versículo al párrafo, el párrafo al capítulo, el capítulo al libro, el libro al testamento, el testamento al tema de la Biblia. ¿Qué deberíamos nosotros de saber entonces? Por práctica. ¿Qué dice mi pastor Leonardo? Ayúdeme, que me siento solito hoy. Lo básico, si uno es predicador de la Biblia, tiene que saber el tema central de la Biblia. Básicamente. Si yo no tengo claro el tema central de la Biblia, me voy a perder en cualquier versículo. Después, la idea central del testamento, si es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Después, la idea central del libro que uno va a estudiar, a leer. Y después del párrafo que uno está leyendo. Y después la frase que está encerrando esas palabras. Y después la palabra que se está expresando. Eso es como poner algo de grande de arriba hacia abajo. El zoom. Eso es el zoom. Entonces, partamos que usted debe tener presente el tema central de la Biblia. Y partamos que usted debería tener un panorama de la Biblia. ¿Sí? Ahora, ese panorama usted lo puede tener en una hojita, pero la idea es que usted tenga un panorama en la mente. Que cuando usted coja un texto,
y le mencione un texto, usted lo ubique dentro del contexto histórico y la línea bíblica, ¿cierto? Un libro, ¿sí? Si yo, por ejemplo, el Antiguo Testamento, si le abro un libro, usted sepa si es del exilio, si es de antes del exilio, si es después del exilio, ¿cierto? Si estaba dentro, si estaban en Jerusalén, si estaban fuera, si estaban en una nación pagana, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Yo le digo, Dios pone y quita reyes. ¿Ese texto dónde está ubicado? Hagámosle el zoom. ¿Dónde está ubicado Dios pone y quita reyes? Para ayudarles está en Daniel. Está en el libro de Daniel. Entonces ya veámoslo del libro. Pero históricamente, ¿dónde está ubicado? En En el el exilio. exilio. ¿Cierto? Ya vemos, está en el exilio, ¿cierto? ¿Y en qué nación está hablando el texto? ¿O quiénes están gobernando? ¿Quiénes son los reyes que están gobernando? Los Primero persas. está Nabucodonosor. Ajá. Belsasar también. Entonces, note que son reyes paganos. No cambia el sentido del texto cuando analizamos cuáles son los reyes que Dios pone y quita. Si ese texto estuviera antes del exilio, ¿de qué tipo de rey estaba hablando? Estaba hablando El rey de Israel. de los reyes de Israel. Entonces uno entiende más fácil, no, pues Dios fue el que puso y quitó los reyes de Israel, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando que Dios pone y quita reyes, es de los reyes paganos. Entonces estamos hablando de Dios usando los reyes paganos para cumplir un propósito. Ese zoom del texto hace que yo tenga un entendimiento mejor. ¿Estoy siendo claro? Para eso se usa. Entonces, si usted ve un predicador que va a predicar de ese texto, inmediatamente usted tiene un zoom ahí. Ahora, mejor aún, si usted va a predicar el texto, ya sabe de qué tipo de rey está hablando el texto. ¿Cierto? Entonces, ya puede hacer un puente hermenéutico más fácil, porque ya puede hablar de los presidentes de hoy, por ejemplo. Es que para que Dios es un presidente, tiene que ser cristiano. No, Dios también usa mundanos. ¿Y para qué los usaba? Para juicio, para conversión de Israel, para trato del pueblo. ¿Sí? ¿Me está haciendo entender? Para cumplir propósitos, para cumplir profecías. Entonces, ese es Dios. ¿Ok? Pero el Zoom me entra y me alimenta dentro de este asunto. Entonces vamos a ver el tema de la Biblia, porque si estamos hablando de que todo depende también de esto, creo que es necesario que hablemos de este tema. Tema central de la Biblia. Entonces vamos a ver algunas propuestas y vamos a definir. El tema central de un libro debe estar presente implícita o explícitamente en todo el libro. ¿Ok? Entonces, si pensemos, saquemos la mente de la Biblia. Usted está leyendo un libro X, una novela, una literatura. Todo el libro está basado en un tema central, ¿cierto? Y ese tema tiene que atravesar todo el libro para que sea un tema central. O sea, debe estar presente, ya sea de manera explícita, o sea, está ahí, uno lo ve, o de manera implícita, como el camello entre la imagen, ¿cierto? Está ahí, pero no todo el mundo lo ve, ¿sí? Está ahí, pero está ahí el tema. Lo otro debe dominar los demás temas, ¿sí? Entonces, los temas están subordinados al tema general del libro, ¿sí? Y viene lo tercero. Debe armonizar, seguir la estructura naturalmente. Entonces, el tema general de la Biblia debería de estar explícita o implícitamente en toda la Biblia, dominar los subtemas de la Biblia y debe armonizar y seguir la estructura naturalmente.
debe ser amplio y permitir a cada parte hacer su propia contribución. Cuando vemos otros temas dentro de cada tema, le aporta o le da una contribución al tema general. Y aquí vemos algunas propuestas de lo que es el tema de la Biblia. Hoy vamos a hablar por lo menos de 5 propuestas: tabernáculo, pacto, redención, reino de Dios y adoración. Vamos a ver esas 5 propuestas. Primera propuesta, tabernáculo. Los que piensan que el tema de la Biblia habla de tabernáculo, el tema central, lo dicen porque el hombre sale de la presencia de Dios o está afuera por la caída, por el pecado, y tiene que llegar a la presencia de Dios. Entonces él pasa, Dios le muestra la puerta al hombre, que sería Jesucristo. El hombre es redimido por el sacrificio perfecto de Jesús. El hombre es transformado por la palabra. Y por último, el hombre entra a la presencia de Dios en su segunda venida. Pues algunos ven así la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, los que piensan que el tema es tabernáculo. Entonces es como la cosmovisión. Y estas personas están teniendo una visión completa de la Biblia. Si usted ve, tiene cierta lógica ese tema. ¿Por qué le presento los varios temas? Porque usted tiene que ir creando una mente general, ¿cierto? Y viendo esto. Y le da una cosmovisión también distinta del texto, o le va ampliando la cosmovisión del texto. El segundo es el pacto, ¿sí? El pacto nos habla de un pacto, de un sacrificio imperfecto, el pacto con Moisés, y el nuevo pacto de un sacrificio perfecto. El sacrificio imperfecto tapaba el pecado en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el sacrificio perfecto quitaba el pecado. Sí, entonces los que ven más o menos la cosmovisión de pacto como tema general. Entonces en el pacto de Moisés había circuncisión, en el pacto de Jesús yo lo hago mi Señor. ¿Ok? Esa es una generalidad. Pues vamos a la tercera, que es redención. El hombre cae, necesita redención, Génesis 3:15. En la venida del Redentor, viene el Redentor. Se profetiza también el Redentor en el Antiguo Testamento. La redención del hombre y la redención del cuerpo luego de la tierra. Este es el tema adoptado por las asambleas de Dios, el tema de la redención. Entonces, aquí hay unos subtemas, voy a ampliar más el tema de la redención. No lo tengo ahí escrito, pero el Antiguo Testamento entonces me hablaría, sería la profecía de la venida del Redentor, anuncia la venida del Redentor en el Antiguo Testamento. ¿Qué serían los evangelios? El cumplimiento de la profecía. Sí, el La- cumplimiento o la manifestación del Redentor, y allí cumpliría profecía, ¿cierto? La manifestación de ese Redentor. ¿Ok? Los hechos sería la expansión, ¿cierto? De la obra del Redentor. Las cartas que vendrían a ser como las instrucciones, la doctrina, la argumentación de la obra redentora, ¿cierto? Y Apocalipsis, la consumación de la obra redentora. ¿Sí le encuentran lógica? Lo increíble de este tema, cuando lo vemos desde la redención, es la que acuña a Cristo en todo. O sea, no solo le da tema, sino que también le da personaje central. ¿Sí? Le da el personaje central acá. Preguntas. ¿Ninguna? Bueno, seguimos.
Gracias por los que tienen la cámara abierta. El cuarto tema es el reino de Dios, ¿cierto? Un Dios que habita en un reino eterno, crea un tiempo-espacio en la tierra, en el universo, da la creación. En esa creación para gobernar pone a Adán y a Eva. Adán y Eva caen, dañan el concepto del reino. Recuerda que el concepto del reino es rey, que es el principal, súbditos, que serían las personas, la ley, que es como gobierna, y el territorio donde los pone, ¿cierto? Entonces, en el primer concepto, donde los pone en el Edén, los pone a administrar a Adán y Eva, y les da una ley: multiplíquense y no coman, ¿sí? Y entonces luego viene Jesucristo a restaurar la imagen de ese reino que fue caído. El hombre cae, pero el hombre cae de un estado de reino. Viene el Señor a redimir al hombre para volverlo al reino, y al final el reino es de nuevo tomado. Aquí está: reino eterno, reino terrenal, caída del reino, promesa de redención, reino cercano, redención manifiesta, y por último reino establecido, Apocalipsis. Entonces, si usted nota, los dos primeros capítulos de la Biblia y los dos últimos son el reino, el primero el reino establecido y el último el reino reestablecido de nuevo para el hombre. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Y en la mitad está la restauración, o sea, desde el capítulo 3 hasta Apocalipsis 20, que es el juicio final, es el hombre, la redención y la restauración de todo ese reino para el hombre. ¿Ok? Y la última adoración: el hombre fue hecho para adorar, el hombre deja de ser adorador con la caída, el hombre es redimido para adorar, y el hombre adora eternamente. ¿Listo? Preguntas antes de mostrarles lo siguiente. Preguntas. No voy a decir: pastor, ¿cómo se ve el camello? Que todavía no esté pensando en el camello del principio. Voy a hacerles unos panoramas generales bíblicos y espero hacer un panorama más específico. ¿Listo? Unas propuestas. Y con esto quiero inquietarlo, que usted empiece a leer. Ahora, el pastor Leonardo está haciendo un ejercicio espectacular con ustedes, que es la lectura de la Biblia en un año, ¿no? Yo digo que uno empieza a predicar ubicado cuando lleva 3 lecturas, o sea, más o menos en 3 años de haber leído toda la Biblia. Es cuando uno, es como la experiencia que yo he visto y he experimentado también, que por ahí en la tercera lectura de la Biblia es donde uno empieza a ubicar más los textos y los libros dentro de la mente. O sea, que ese moral que le faltan 3 años de leerla toda la Biblia, por lo menos, para empezar a ubicarse en este. Como decía un predicador, un maestro dijo: les quiero explicar un tema, pero necesito explicárselo a los que lo hayan leído la Biblia más de 20 veces, para que me puedan entender. Entonces, hay cosas que uno debe haber leído la Biblia muchas veces para poder ver el camello dentro de los píxeles. ¿Sí? Entonces, cuando uno lee la Biblia muchas veces, empieza a ver el camello con facilidad dentro de los píxeles. Empieza a ver dentro del texto cosas que otros no pueden ver porque no tienen panoramas generales, no tienen zoom grandes. ¿Estoy siendo claro con esto? ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Sí, señor. Vamos entonces a ver las propuestas del tema de la Biblia. De los panoramas de la Biblia. Algunas propuestas. Son propuestas, ¿no? No eso. El plan de la tierra
bajo un modelo celestial, el reino de Dios. Este es el reino de Dios. El reino, lo principal, el rey que gobierna este reino, la ley, por lo medio del cual gobierna el pueblo, que es lo que gobierna o a quienes gobierna, y el territorio donde está y ejerce este reino, donde está el pueblo y él ejerce este reino por medio de la ley. Biblia, el reino de Dios. Vamos a ver la Biblia entonces desde la cosmovisión del reino de Dios. Pueblo, ¿cómo se crea el pueblo? Pues en la creación de Génesis. Los 10 primeros capítulos, la creación de todo el mundo, y el capítulo 11 al 50, la creación de Israel. La ley es entregada en lo siguiente. Bueno, vamos a ver acá. Pueblo, ley, territorio, Israel, iglesia y rey. ¿Listo? Ahí están para entender. Pueblo, Génesis 1 al 11, toda la humanidad. Génesis 2 al 50, Israel. ¿Listo? Ley, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ahí estaría el concepto de ley. Territorio, Josué. Dios les entrega el territorio para ejercer sobre ellos el dominio por medio de Josué. Os explica el libro de Josué. Ahora crea a Israel para que viva en un territorio, para que cumpla la ley o para que esté bajo el dominio de la ley en ese reino. Y como está bajo ese dominio, entonces le entrega unos gobernantes para que Israel esté sujeto al reino. El gobierno de jueces, el gobierno de reyes, y al no obedecerlo, viene el cautiverio o exilio para algunos, y luego vienen los evangelios donde aparece todavía Israel. Hasta Hechos, por lo menos Hechos capítulo 1. Luego viene la iglesia. Israel no se sujeta al estado de reino. Viene la iglesia, Hechos 2 al 28. Vienen las epístolas y viene Apocalipsis. Y entonces la iglesia viene a ser ese pueblo modelo. Antes era Israel el pueblo modelo, ahora la iglesia es el pueblo modelo de Dios. Y por último, Apocalipsis, que es la venida de nuestro rey a gobernar. ¿Le ven el sentido al tema del reino de la generalidad dentro de la Biblia? Sí. Entonces Sí, aquí va tomando sentido y cuando usted está leyendo un libro completo, lo va metiendo entre estos bloques. ¿Sí? Al principio de pronto usted va a necesitar una gráfica o algo parecido, pero la idea es que usted tenga esto en la mente, ¿no? Para poder hacer de una manera mejor el zoom. Nos vamos a otro modelo. Acá otra manera de ver la Biblia panorámicamente. La generación de Adán sería lo primero. Adán tiene su generación, luego la generación de Noé, la generación de Abraham, ¿cierto? Se entrega la ley por medio de Moisés, el territorio por medio de Josué, la generación de Jesús, que serían los del antiguo que los redimió, y los del nuevo que también son redimidos, la iglesia. Luego la venida de Cristo por la iglesia. Viene el tiempo de nuevo de los judíos, 7 años. La segunda venida es un reino milenial, establece, y luego viene un reino eterno, generación de Dios. Esa es otra manera de ver de manera panorámica la Biblia. Es decir, en esa gráfica está toda la Biblia para verla generalmente. ¿Sí? La historia de la generación de Adán tomaría 2000 años. La historia de la generación de Noé tomaría 1000 años. La generación de Abraham tomaría otros 1000 años. ¿Cierto? La de Jesús, más de 2000 años, pero también podemos incluir la del antiguo que fueron también redimidos. Y luego viene el rapto y se retoma, sí, por 7 años de nuevo a Israel. Luego viene el reino milenial de Jesucristo y luego viene el reino eterno. Preguntas. Tengo miedo, como dice el video, tengo miedo. Porque no sé si están entendiendo todo o no están entendiendo nada y no preguntan. Tengo miedo, tengo miedo.
Pastor, si quiere pregúntele a alguien, especialmente los de las cámaras apagadas. Listo. Pregúntele y ahí usted puede sacar un diagnóstico más preciso de la comprensión. Sí. Sí, porque los de las cámaras apagadas pueden tener también las pestañas apagadas. Pero preguntémosle por aquí a la hermana Lastenia. Hermana Lastenia. Cuando hablamos del concepto de reino, ¿dónde ubicaríamos a el pueblo? El concepto de reinos, ¿En qué libros de la Biblia o qué libro de la Biblia ubicaríamos pueblo? pues en Josué se ubica el pueblo cuando sacó En Josué, el pueblo, ¿quién le apoya o quién le contradice? el Vamos, pueblo de James. James, ¿le apoya o le contradice? En Josué se encuentra el concepto de pueblo. James, mete ahí. Señor, sí, señor. Pastor, pues en Josué habla de la repartición De la, de, de la tierra. de la ¿Cierto? tierra, sí. Entonces, ¿dónde está el concepto de pueblo? ¿Dónde nace el concepto de pueblo, Omar? En eso. O sea, es que ahí me queda de qué pueblo estamos hablando, del pueblo de la iglesia, el pueblo de Israel, o la iglesia, o usted está preguntando es por el En la pueblo de la creación del iglesia, pueblo. pero el de Israel, En la creación del pueblo. porque si vamos a hablar de la creación del pueblo, pues yo lo podría aplicar desde Génesis con Génesis. Abraham. Sí, Génesis. Entonces, con toda la humanidad, Génesis 1 al 11. Israel 12 al 50. Muy bien. Vamos entonces con Yuri Alexandra. Perdón, Pastor, hay algo que uno tiene que tener claro en la mente, son unas líneas. Un ejemplo, pueblo. Lógico, el pueblo donde comienza en Génesis, creando Dios al hombre, a Adán y Eva. Pero ahí en Adán y Eva comienzan dos líneas, digámoslo así. La línea del bien y la línea del mal. La línea del bien comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Ejemplo, comienza Adán y Eva. Adán y Eva, ahí presenta dos hijos, Caín y Abel. Caín representa el mal, Abel representa el bien, pero muere Abel. Entonces, ¿quién reemplaza a Abel? Set. Sigue la línea de Set y de Caín. Cuando el pueblo, la gente se corrompe, Génesis capítulo 6, dice que Dios destruye a la humanidad y solamente queda vivo una familia, Noé. Noé con sus hijos, Sem, Can y Jafet, y su esposa. Entonces, a esa línea, ¿cuál de las dos líneas pertenece Noé? ¿A la línea de Caín o la línea de Set? De ahí pertenece a la línea de Set, la de los buenos. Sigue la línea de Noé. Ahora, ¿cuándo vuelve el mundo a corromperse? Cuando el hombre se va a la idolatría del paganismo y Dios decide escoger una familia, o más bien a un hombre para construir una familia y construir una nación. ¿A quién escoge? Abraham. ¿De qué línea lo escoge? De la línea del bien. Y sobre esa línea del bien forma un pueblo que es el pueblo de Israel. Sobre esa línea del bien viene Jesús. Viene Jesús. Y en Jesús es redimida todos. Pero en la línea del bien aparece la iglesia. La iglesia. Y en esa línea del bien aparece el destino final del bueno. ¿Cuál es? El reino de los cielos. Ahí viene Apocalipsis 20, donde dice que serán abiertos los libros y seremos juzgados cada uno de acuerdo a sus obras. Recibe la línea del bien como aparece
desde Génesis, Apocalipsis, pero también aparece la línea del mal, cómo va desapareciendo y vuelve a aparecer, desaparece, vuelve a aparecer. ¿Y a dónde termina lo último? En el infierno, de todas maneras. En el infierno, que todas las líneas del mal, todas, desde Caín hasta todos los reyes malos, los hombres malos, todo termina en Apocalipsis también, pero termina en el infierno. El que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Ese es en cuanto a la línea del hombre. Lo mismo pasa a la línea del territorio, aparece la línea de la ley de Dios, aparece la línea del templo. O sea, y eso usted lo tiene que tener claro en cada etapa de toda la Biblia. Por ejemplo, la redención, tiene que tenerlo claro en cada etapa de toda la Biblia, la redención, y así. Pero lo que está explicando en el pastor Hilder es muy, pero muy importante. De hecho, cuando nosotros trabajamos exégesis, que se va a evaluar a alguien la exégesis del texto, aunque yo no les pregunté, venga, estaba de acuerdo con la Biblia, estaba de acuerdo con el testamento donde estaba de acuerdo con el libro, ¿cierto? Pero cuando dice, fue fiel a la palabra, está hablando todo eso. Si fue concordancia, ahí es donde, entonces, esta tarea de leer la Biblia es fundamental para que usted entienda la Biblia, entendamos la Biblia. Y al entender la Biblia, pues va a ser mucho más fácil hacer una predicación y sacar esas ideas que están entre las líneas, están allá ocultas, están, que son las que hay que sacar. El famoso camello ese, hay que sacar ese camello. Listo, pastor. Listo, entonces seguimos acá. Vimos esta y nos vamos, esta es la que está diciendo el pastor. Cuando leemos Génesis 3:15 hay dos líneas genealógicas. ¿Sí? Está el hombre, Adán, viene Set, y es dividido en las dos líneas en Set y Caín. Se encuentra Génesis, final del 3, 4 y 5 son puras genealogías demostrando estas dos líneas. Luego vienen los hijos de Dios y los hijos de los hombres en Génesis 6. Cierto, hay una separación de estas dos líneas en el diluvio, donde hay solo 8 salvos. Luego viene Sem, Jafet, y cae Can, y Cana vuelve y restaura la línea del mal. Aparece y hay una división acá en la Torre de Babel. Luego aparece Abraham y los paganos. Hace una división Dios ahí con Abraham. Abraham sigue la línea, vienen los reyes, Saúl, Salomón, luego vienen las tribus y se divide en Judá y Benjamín, que sería llamada Judá, y las 10 tribus van a exilio y las 2 tribus van a cautiverio. La diferencia, el exilio extermina, por decirlo así, el cautiverio se restaura después. Entonces vienen 2 tribus que son restauradas o salvas. Luego viene Jesús, viene la iglesia, cristianos, y están los paganos incrédulos. Luego están los espirituales dentro de la iglesia y los carnales, que luego serán divididos también. ¿Cuándo serán divididos? En el rapto. Sí, el rapto dividirá la iglesia carnal con la iglesia espiritual. La iglesia carnal seguirá la tierra. Luego viene el tiempo de los judíos es retomado y los gentiles. Viene la gran tribulación y va creando esta división nuevamente. Milenio, todos, y los engañados al final del milenio. Y luego vienen los escritos en el libro de la vida y los no escritos en el libro de la vida. Entonces es una manera de ver la línea desde dos perspectivas, que es con genealogías. Ok, esto es según el orden cronológico de la Biblia. Tenemos la época, los libros históricos, sapienciales y proféticos. Tenemos primero los patriarcas, donde aparece Jod. Jod será el primer libro escrito.
Luego viene Moisés, que escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después viene Jueces, los jueces, viene Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel. Los jueces, segundo libro de Samuel, acá se tocar, hacer escrito parte de los jueces y reyes. Salmos, nótese que también está dentro de la época de jueces y reyes, el libro de los Salmos. Segundo libro de Crónicas dentro de Reyes, primer libro de Reyes y segundo de Reyes. Proverbios y Eclesiastés están paralelos a primer libro de Reyes. Los Cantares toca primera de Reyes y segundo de Crónicas, pero también Abdías, Joel, Jonás y Amós en el tiempo. Está luego los profetas menores y empiezan algunos profetas mayores en el tiempo de cautiverio, Daniel, Ezequiel, Ageo, ya los otros profetas, Zacarías y Malaquías. Y allá está Esdras, Esther y Nehemías. Tienen otro orden a lo que está escrito, cronológicamente está Esdras, Esther y Nehemías. Sí, en el orden bíblico es Esdras, Nehemías, Esther, pero en el orden cronológico, Esdras, Esther y Nehemías. Esa es otra visión de la Biblia de una manera cronológica. Y ahora les voy a dar un panorama histórico. Perdón, pastor, Sí. ahí falta el periodo, creo que el cuadro que había colocado. A lo último falta la época o la etapa post-exílica, ¿cierto? Que son cuando retornan a Israel desde Esdras, Nehemías, Esther, hasta el último rey, que es el rey Sedequías, cuando es nuevamente llevado a cautiverio. Ahí, O sea, él fue escrito, perdón. Este Nehemías ya viene a ser post cautiverio. no es el panorama que le estoy mostrando no es de cautiverio, sino el orden donde fue escrito el libro. Ah, ya. Sí, aquí sí está bien porque es escrito en el cautiverio porque él está en el cautiverio. Sí, Ya. No, tranquilo, no hay problema. sí. No es el orden de cautiverio, sino el orden en el momento en que fue escrito el libro o el texto. Listo. Y nos vamos al siguiente panorama. Denme un segundo, lo busco. Este es un poquito más complejo. Este ya es un panorama desde la cosmovisión histórica. ¿Listo? Desde la cosmovisión histórica. Vamos a ver desde la historia. Wow, no me quiere abrir. Ya. Línea del tiempo del Antiguo Testamento. Algunas fechas son aproximadas. La mayoría de ellas fueron sacadas de la línea del tiempo de la nueva versión internacional. Aquí tenemos un poquito de una generalidad. Adán, ¿cierto? Adán abarca desde la creación hasta el 900 antes de Cristo, un poco más del 900. Adán muere en 930 o 926, no, 930. Luego viene Set, que abarca hasta el año 1000, un poco más allá del 1000. Enos, más del 1100, y así sucesivamente, para que nos rinda. Sí, y aquí hay una relevancia, os voy a meter un poco de Sem, pero hay importante Noé. Si usted mira la línea Adán, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta qué generación llega en este caso? Llega vivo hasta Lamec. Lamec. Ajá. Es decir, que Adán es el mayor protagonista y el que transmite de manera verbal los sucesos. Porque Adán puede contar hasta Lamed la historia de la creación, la de la caída. ¿Sí me está haciendo entender? Y aunque el texto no está escrito ahí, sí la tradición oral es muy fiel, porque está tocando 9 generaciones. ¿Sí? Otra observación así rápida es que ¿dónde se pierde la tierra?
Entonces, cuando muere Adán, queda la generación de Lamet y nótese que ahí hay un bache. Lamet hay un bache el temor de Dios, y en esa generación donde se pierde la tierra y nace Noé. Nótese que Adán casi conoce a Noé. ¿Sí? Casi que conoce a Noé vivo. Y aquí seguimos con esta línea histórica. Vienen los patriarcas, ¿sí? Nace Abraham en el 2166 antes de Cristo. Profetas, Melquisedec. Abraham se mueve a Canaán en el 2091. Nace Ismael, nace Isaac. Abraham ofrece a Isaac. Nace Jacob y Esaú. Muere Abraham. Nace José. José es vendido. Muere Isaac. Jacob y la familia establecidas en Egipto. Muere Jacob. Muere José. Nace Moisés. Viene el Éxodo en el 1446. El cruce del Mar Rojo. Profeta Miriam. Muere Moisés. Josué toma el liderazgo de Israel en el 1406. Muere Josué. Viene el tiempo de los jueces. Entre los jueces está Otoniel, Adot, Débora, Gedeón. No están todos allí, pero hay una relevancia. Nace Samuel. Samuel hace la transición entre jueces y reyes. Dios lo usa para la transición. Viene el Reino Unido. Saúl, David, Salomón. Saúl empieza en el 1050 y esto va hasta el 930. Viene después el templo, en el 960 es creado el templo por primera vez. Y vienen los reinos divididos. El reino del norte de Israel dura 208 años, desde el 930 hasta el 722, y el reino del sur Judá, desde el 344 hasta el 900, perdón, dura 344 años, desde el 930 hasta el 586. Entonces el reino dividido está Jeroboam y abajo Roboam. Nadab, y aquí empieza la línea de todos los reyes. Si usted nota los reyes de arriba, ahí también hay profetas que profetizan en el reino del norte. Todos los reyes de arriba son malos, los del norte. Y viene la caída del reino. Ahí están los profetas del norte: Elías, Eliseo, Jonás, Amós, Oseas. Y viene la caída del reino del 722. Los reyes del sur, algunos fueron malos, otros fueron buenos. Eso hace que el reino del sur se extienda más y no vaya a exilio, sino a cautiverio. Allí está Isaías profetizando. Y viene la caída del reino del sur a manos de Babilonia. La caída del reino del norte fue a manos de Asiria, la del sur a manos de Babilonia. Y empiezan los 70 años de cautiverio. Habacuc, Jeremías, Abdías, Daniel, que está en el cautiverio profetizando, Ezequiel, Zacarías, ¿ok? Y Ageo. Viene Daniel, Ezequiel, que lo vimos ahorita. Caída del reino del sur, ya lo vimos, pero para entender un panorama ahí. Y viene la restauración, el regreso del primer grupo, bajo Zorobabel, restaura el templo. Zacarías, Ageo. El regreso del segundo grupo bajo Esdras, restaura la adoración. Y el regreso del último grupo bajo Nehemías, restaura las murallas. Y ahí viene Malaquías, luego 400 años de silencio y terminaría el Antiguo Testamento. Aquí estaría Alejandro Magno en el 336. Aquí invade Asia Menor, invade Palestina,
derrota a Darío III. Alejandro Magno en junio, a sus 33 años, muere de paludismo. 20 años, sigue la guerra, bueno, una generalidad ahí. Aquí hay una división de los imperios en los 4 grandes generales. Y terminaría como la parte histórica del Antiguo Testamento. Ya no sería la parte, digamos, bíblica, sino la parte histórica. Empezaría lo del Nuevo Testamento. Herodes el Grande, rey de Judá, Galilea, Samaria e Idumea. Viene César Augusto y viene la dinastía Julio-Claudia. Herodes inicia la reconstrucción del templo. Una de las virtudes de Herodes es que tenía una mente constructora, y para unir a Israel con el imperio le reconstruye el templo. Eso está en el 19 antes de Cristo. Y al mismo tiempo Dios lo está usando. Dios pone y quita reyes, ¿acuerda? Para la reconstrucción del templo, para la venida del Mesías. Nace Jesús entre el 5 y 6 antes de Cristo. Y eso es para empatar bien las fechas, porque será 5 y 6, ¿cómo así? Inicia el gobierno de procuradores romanos en el 6 después de Cristo. Jesús en el templo. Tiberio, Juan el Bautista en el ministerio. Jesús se bautiza e inicia su ministerio en el 26. Poncio Pilato. Juan Bautista en prisión. Muere Juan Bautista en el 29. Jesús en la fiesta de las enramadas, crucifixión y resurrección de Jesús en el 30. Esteban es mártir en el 31. Calígula aparece en el 37. Conversión de Saulo Felipe en Samaria. Luego aparece Tiberio Claudio. Arriba se escribe Santiago. Primer viaje misionero de Pablo en el 48. Luego se escribe Gálatas. Déjenme correr acá para poder ver. En el 50 es el concilio en Jerusalén, que es Hechos capítulo 15. Segundo viaje misionero de Pablo en el 51. Luego se escribe allí primer y segundo libro de Carta a los Tesalonicenses. Nerón, Claudio, toma aquí el gobierno. Tercer viaje misionero de Pablo en el 55. En el año 56 escribe Romanos y primera y segunda a los Corintios. En el 58 el viaje a Roma de Pablo. Algunos hablan del cuarto viaje misionero. En el 60 se escribe Marcos, Lucas y Efesios. En el 61 Filipenses y Filemón. En el 62 Colosenses. Pablo es liberado de su custodia en el 63. Se escribe Tito. En el 64 primera Timoteo y primera y segunda carta de Pedro. En el 65 se escribe Mateo. Pablo es arrestado en el 67 de nuevo. En el 67 escribe segunda Timoteo. Pablo es de la cárcel. Pablo muere mártir en el 67. También Pedro muere mártir en el mismo año, no el mismo día, pero sí muere en el mismo año. Si usted se da cuenta a manos de quién muere, pues si mira abajo la historia, a manos de Nerón. Él tiene el reinado entre el 54 y 68. En el 68 escribe Hebreos. Y aquí hay otras fechas. En el 69 Hechos. Vespasiano toma aquí el poder. Y viene la dinastía de Flavia. Tito destruye el templo. Ahí todavía no, solo es general, todavía no gobierna. Viene en el 75, escribe la carta de Judas. En el 79 ya Tito deja de ser solo general y toma el gobierno. Viene Domiciano en el 81. Se escribe en el 90, empieza a escribir allí y aparece Juan. Escribe primera, segunda, tercera de Juan. También está el Evangelio, las epístolas. Y por último Apocalipsis en el 96. Listo.
Ok, mis amados. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué tarea nos quedaría para desarrollar nuestra mente, hacer nuestros propios panoramas? Sí, pues todos los panoramas que le acabo de mostrar, yo los hice, no les estoy diciendo que todo lo creé yo, pero sí consulté, sí me hago entender. Y lo hice el ejercicio, uno para tenerlo allí para enseñar, pero otros para yo poder memorizar y tener líneas y panoramas dentro de mi cabeza y poder hacer el zoom de los textos con facilidad y poder ver el camello en medio de las líneas. ¿Ok? Entonces, antes de irme, me gustaría saber qué aprendieron en una palabra, en una frase. ¿Qué desafío tienen? Pues yo creo que mucho, porque es muy interesante ser capaz de, lo que estoy diciendo, memorizar esas líneas de la palabra, como tenerlas en la cabeza y decir, ah, aquí pasó eso, aquí pasó lo otro, todo tiene, porque la Biblia está conectada a toda. Entonces ser capaz de uno sin, como que sin tener el chacuco ahí, ser capaz de decir, ah, aquí pasó esto, en Reyes sucedió esto por esta razón, o sea, eso me parece muy interesante y pues qué mejor que no tener en la cabeza es eso, lo que es realmente importante, que es la palabra de Dios. Exacto. ¿Quién más? A mí me queda, por ejemplo, la importancia de realmente tener que leer toda la Biblia. Lo que decía el pastor, por lo menos unas 3, 4, 5, 6 veces. O sea, esto nos está diciendo que sí o sí tenemos que leer toda la Biblia para poder tener ese panorama general y dejar de interpretarla a nuestro capricho. Ujú. Para ir de lo general a lo particular, debemos también conocer el contexto histórico. Eso es lo que me lleva para ser como más veraz a la hora de predicar. Sí. Sí, ubicarnos, o sea, en los tiempos, es pues para poder hacer una correcta predicación, hay que ubicarse en el tiempo porque pues si no, pues la predicación no va a lograr el objetivo que se quiere. Bueno, Pastor Hilder, nos queda como 10 minuticos y me faltan Listo. 2 cositas. Bueno, Dios los bendiga. Yo le agradezco, Pastor Hilder, fue muy completo, muy enriquecedor esta clase y nos amplía, nos aclara, nos reta a todos. Ahora sí entendemos por qué leer 3 veces la Biblia en este entrenamiento del AJAN, que son 3 años. La primera es para qué, para que usted se familiarice con la Biblia que predicamos, Reina Valera, que es la que usamos habitualmente. La segunda es para, para conocer más sencillamente cómo está narrada la Biblia, en este caso el lenguaje actual, que ya le hacen mucha hermenéutica y todo eso. Y la última es la cronológica, es para entender en qué momento se escriben los libros, ¿cierto? En forma cronológica. Y ya por lo menos leyendo 3 veces la Biblia así, por lo menos mínimo básico, se va a tener una idea básica de la Biblia. Y lo que dice el pastor es clave, por lo menos 5, 6, 7 veces la Biblia. O sea, la meta de por vida, usted de aquí hasta que el Señor venga o se muera, es leer la Biblia una vez al año, por lo menos. ¿Para qué? Porque si usted va a ser un expositor bíblico, ¿qué tiene que hacer? Leer la Biblia, saber la Biblia, exponer la Biblia, ¿cierto? Pero si usted va a ChatGPT a copiar bosquejos o a, no sé, buscar predicaciones de no sé quién y meterlas, entonces ahí está mal, ¿cierto? Yo me puedo, o sea, sin orgullo, ¿no? Pues ¿para qué el orgullo? Yo me he podido dar el lujo
de escuchar predicadores que son muy conocidos, muy famosos, pero en la misma predicación yo me doy cuenta que están mal. Si, uy, ¿a qué hora se le fueron las luces? Ahí voy a poner un ejemplo de eso. Hay un predicador muy conocido que es Armando Alducín, y llegué casualmente a visitar una familia de la iglesia, estaban viendo una predicación, me quedé escuchándolo ahí mientras ellos terminaban de escuchar la predicación, y él habla que los hijos de los hombres son hombres, los hijos de Dios son ángeles, ángeles, porque dice que son ángeles, porque no estudió con el pastor Hitler, pues los hijos de Dios que son los descendientes de Seth, los hijos de los hombres son los hijos de Caín. ¿Y en qué momento metió que los hijos de los hijos de Dios son ángeles? Error grave, porque los ángeles son asexuales, los ángeles no tienen sexo. Aparte de eso, ¿dónde está esa raza híbrida? En una sola predicación me di cuenta de los errores que estaba cometiendo él, ¿sí ves? Pero porque conozco la línea del tiempo, ¿sí? Y sin sacar pecho o sin alardear, de una vez yo me di cuenta que estaba cometiendo un error. ¿Y cuántos se casan con un predicador o con un comentario bíblico o con algo por el nombre o por el renombre? ¿Sí ves? Entonces, a ese nivel nosotros debemos llegar. Leer, escuchar un predicador o una predicación, lo que sea, y saberle y sacar las espinas. Esto está bien de ese predicador, esto está mal. Así. Bueno, vamos a mirar. Quiero recordarles, por favor, con mayúsculas. Necesito que me envíen esta semana los grupos, porque ustedes para esta semana, perdón, para este mes, la meta es predicar en la calle y son grupos de 4 y necesitamos evaluar eso. Un predicador que solo se prepara para conocer y conocer y conocer y no predica, no sirve, no sirve. Usted tiene que predicar, tiene que salir y predicar. Y al salir a predicar, usted va a ir concretando, o sea, es como un médico, digamos, que se preparó, pero nunca hizo una cirugía, nunca tiene un paciente. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Para qué es medicina? O un arquitecto o un ingeniero que nunca construye. ¿Para qué? ¿Sí ves? Entonces, ese conocimiento hay que llevarlo a la práctica, el grupo. Y segundo, los que faltan por entrevista, yo le voy a pedir a Carolina, aunque ella no está aquí, pero se lo voy a escribir a ella por el interno, que por favor agendemos los que faltan de entrevista, porque necesito evaluar cómo vamos. No se nos olvide la lectura de la Biblia también, para que Carolina esté pendiente de eso y sigamos ahí. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta o algo. ¿Claro o difícil? No, muy bien, claro. Claro. Bueno, listo. Entonces vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición en esta hora. Voy a pedirle a Yuri Alexandra para que ore y bendiga a este precioso escuela Lajan Tuluá. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Sí. Bueno, listo. Pues vamos a orar. Bueno, Padre Celestial, Dios de la gloria, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida del pastor Irdel, por la vida del pastor Leonardo. Gracias por la sabiduría, conocimiento que tú has puesto en ellos. Y te pedimos, Señor, que nos permitas entender a profundidad tu palabra, Señor, pero que sobre todas las cosas nos llenes de tu Santo Espíritu para poder exponerla de una manera que sea acorde, de una manera que tenga el poder y la autoridad para cambiar las vidas, para que seas tú a través de nosotros, hablándole
a esas personas que necesitan escuchar tu voz. Te pedimos por este proceso y te pedimos para que seas tú, Señor, ayudándonos en este tiempo que nos resta, y te damos la gloria, el honor a ti. Ponemos delante de ti este día y te pedimos que nos cubras con tu preciosa sangre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Listo, Dios me los bendiga, nos vemos dentro de 8 días. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Buen día, Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Hasta luego, bendiciones.